En el tumultuoso viaje de la vida, a menudo nos encontramos con emociones y pensamientos negativos que nos desafían y limitan. El miedo, la angustia, la ira, la ansiedad, etc. ¿Qué pasaría si pudiéramos transformar esos pensamientos y emociones desde su origen? ¿Será posible cambiar nuestra percepción y crear una nueva realidad? ¿Te has preguntado si es posible cambiar esos pensamientos y emociones por altas vibraciones? ¿Cómo sería tu vida si supieras cómo manejar ese vehículo que lleva a los pensamientos y las emociones que tú deseas y no a las que ciertas situaciones desencadenan? Quédate hasta el final para que aprendas los ejercicios prácticos que te ayudarán a transformar esos pensamientos y emociones. Y recuerda que la mejor manera de seguir recibiendo este contenido es suscribiéndote al canal. Gracias por el apoyo. Bienvenida, bienvenido si eres nueva o nuevo, y gracias por volver si ya eres miembro de nuestro canal. Hoy vamos a explorar las profundas enseñanzas metafísicas y espirituales de Neville Goddard y cómo aplicarlas para liberarnos de las emociones negativas y atraer las positivas. Comencemos. Antes de sumergirnos en las enseñanzas de Neville Goddard, es crucial entender cómo los pensamientos y las emociones negativas afectan nuestras vidas, en lo físico, mental y espiritual. Vivir en un constante estado de emociones negativas puede convertirse en un equipaje muy pesado que limita nuestro potencial y nos impide disfrutar plenamente de la vida. Estas emociones a menudo son respuestas arraigadas en experiencias pasadas, temores del futuro o simples percepciones limitantes sobre nosotros mismos, muchas de ellas autoimpuestas sin darnos cuentas. Neville Goddard nos insta a comprender que estas emociones no son un destino inevitable, sino un reflejo de nuestra conciencia actual. En lugar de reaccionar a ellas, ¿qué pasaría si pudieras transformar conscientemente su origen? La metafísica nos invita a examinar estas emociones desde una perspectiva diferente. ¿Y si tus pensamientos y emociones negativas fueran simplemente el reflejo de tu conciencia actual? Te digo un breve ejemplo. Supongamos que estás escuchando esto porque una de tus metas es tener más dinero, pero ahora mismo te sientes limitado, escaso financieramente, abatido por la sensación de no ser capaz de ganar más dinero para ti o tu familia. Y al mismo tiempo en tu subconsciente tienes creencias que desde niño o a través de la sociedad adquiriste y que dicen, el dinero no es bueno, los ricos no son gente buena, el dinero no compra la felicidad, etc. Ya lo vas entendiendo, ¿verdad? ¿Crees tú que a ese nivel de conciencia podrías manifestar el dinero y abundancia que deseas en tu vida? Aplica lo mismo a tus relaciones. Tal vez estás en una relación que no es sana para ti, pero tienes la creencia de que no podrás conseguir una mejor, o peor aún, piensas que no la mereces. Puedes aplicar el mismo concepto a cualquier aspecto de tu vida, salud, trabajo, etc. Amiga mía, amigo mío, ¿cómo crees tú que puedes sentir emociones positivas sobre algo en particular, cuando en tu conciencia actual tienes este tipo de creencias que contradicen cualquier lógica espiritual de abundancia y prosperidad? Pero no te sientas afligido. Esto le ocurre a todas las personas en algún punto de su vida, sin importar clase social ni estatus. Debemos comenzar por explorar el origen de nuestros pensamientos y emociones negativas. ¿Cómo nacen estas sensaciones? ¿Son simplemente reacciones automáticas o hay un componente consciente en su creación? Tómate un momento para reflexionar sobre tus experiencias y descubrir las raíces de estas emociones. Al entender su origen, comenzarás el proceso de liberación. Aquí es donde la perspectiva metafísica brilla con luz propia. En lugar de ver los pensamientos y emociones negativas como simples reacciones, las consideramos como indicadores de nuestra conciencia actual. Si eres capaz de reprogramar tu subconsciente, podrás cambiar la experiencia misma de estas emociones. Este cambio de mentalidad te coloca en una posición de poder creativo sobre tus experiencias emocionales. Presta atención que te lo voy a decir otra vez, no importa qué situación externa te esté ocurriendo. Si eres capaz de reprogramar tu subconsciente, podrás cambiar la experiencia misma de estas emociones. Y te preguntarás, ¿cómo empiezo? ¿Cómo lo hago? Te digo a continuación un ejercicio práctico que puedes practicar cada día. Tómate unos minutos cada día para reflexionar sobre tus emociones negativas. Preferiblemente tan pronto como te ocurran, ya que el sentimiento estará vivo en ese momento y podrás darte cuenta de los detalles. Bien sea con papel y lápiz o en las notas de tu teléfono, escribe cuándo y cómo surgen estas emociones. ¿Qué hizo que se desencadenaran?
¿Qué sentiste y cómo reaccionaste? Este ejercicio de autoconciencia te permitirá identificar patrones y, más importante aún, te ayudará a reconocer que tus emociones no son fijas ni inmutables. Al comprender el origen de tus emociones negativas desde una perspectiva metafísica, estás dando el primer paso hacia su transformación. La conciencia de que estas emociones son moldeables y están conectadas a nuestra propia percepción de la realidad nos coloca en una posición de poder. La próxima vez que te encuentres atrapado en pensamientos y emociones negativas como el miedo, la ansiedad, la tristeza o la ira, detente un momento, haz una pausa. Reflexiona sobre tu conciencia en ese momento y reconoce que tienes el poder de cambiar tu experiencia. La conciencia es la herramienta para empezar a deshacernos de las emociones negativas. La magia comienza a ocurrir cuando empiezas a transformar tu conciencia. A lo largo de nuestra vida seguramente has escuchado la frase ver para creer. La metafísica y la espiritualidad nos desafía a cambiar nuestra mentalidad de ver para creer a creer para ver. Inclusive lo dice la Biblia en Juan 20:29, bienaventurados los que han creído sin haber visto. Nadie debería decir, vamos a ver qué pasa. Si Dios quiere. Oremos por si acaso. Es posible que Dios me conteste. Nada se pierde con el intento. Eso nace de una creencia limitante, y si estás sembrando una semilla pensando que no es seguro que dé frutos, exactamente eso pasará, porque desde el inicio ya la limitaste. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si logras tener esa convicción podremos tener el control sobre todas nuestras emociones y no ellas sobre nosotros. Este cambio de perspectiva es la clave para liberarte de emociones como el miedo, la ansiedad y la duda. La visualización y la afirmación consciente y con fe de tus metas y deseos te permiten moldear la realidad desde adentro hacia afuera. Al cuestionar la creencia convencional de ver para creer y suplantarla por creer para ver. Este cambio de perspectiva es esencial cuando se trata de eliminar pensamientos y emociones negativas. En lugar de esperar a que las circunstancias cambien para sentirte mejor, debes creer en la posibilidad de la transformación emocional antes de que se manifieste. Recuerda que cada situación, buena o aparentemente mala que te ocurre, envuelve consigo una oportunidad para crecer espiritualmente. Si esa situación desencadena una emoción negativa y tú simplemente reaccionas a eso, sin ser consciente y tomar nota de tu comportamiento, como explicamos antes, no dejas espacio para el cambio y transformación de esa situación. La fe, según Neville, es nuestra fortuna. Al creer en la posibilidad de un cambio emocional positivo, estableces las bases para que eso se materialice. Es como sembrar una semilla en el suelo fértil de tu conciencia y permitir que crezca hasta convertirse en una planta fuerte y floreciente de positividad. La mentalidad convencional nos enseña a creer que solo cuando veamos pruebas tangibles, podremos aceptar una verdad. Esta mentalidad condiciona nuestra realidad a la evidencia física y nos deja atrapados en un ciclo de reacción constante ante lo que ya está presente. Neville nos desafía a romper este ciclo y adoptar una mentalidad de creación consciente, proactiva. Creer para ver implica reconocer que nuestras creencias y percepciones actuales dan forma a nuestra realidad. La espiritualidad nos guía a comprender que nuestras emociones negativas están vinculadas a nuestras creencias subyacentes sobre nosotros mismos y el mundo que nos rodea. Al cambiar esas creencias, transformamos nuestra experiencia emocional y, por ende, nuestra realidad. Una de las maneras de transformar esas creencias es introduciendo en tu vida el poder de las afirmaciones positivas. En metafísica se ha demostrado el poder que este tipo de afirmaciones y decretos tienen sobre tu vida. Dediquemos tiempo cada día a afirmar conscientemente quiénes queremos ser y cómo queremos sentirnos. Por ejemplo, yo soy un ser de luz. Yo soy paz. Yo atraigo bendiciones a mi vida. Al practicar esta forma de creer para ver, sembramos las semillas de una nueva realidad emocional. Veamos con más detalle el poder de esto. Cuando dices yo soy, estás declarando tu identidad y conciencia. Estas dos palabras tienen un poder infinito, son el nombre de Dios. Yo soy es el nombre del Dios que reveló a Moisés que era llamado a ser profeta, Éxodo 3:14. Fue el nombre que usó Jesús al decir yo soy pan de vida, yo soy la luz del mundo.
Al pronunciar estas dos palabras estás haciendo una declaración al universo de lo que quieres ser. Úsalas con mucha atención porque tienen el poder de crear lo que deseas y transformar tu realidad. Si repetimos negatividades, creamos una realidad negativa. Si eliges afirmaciones positivas, das forma a una realidad positiva. Practica la creación consciente a través de afirmaciones positivas. Dedica tiempo diariamente a decir yo soy, seguido de afirmaciones que refuercen la realidad que deseas experimentar. Al repetir estas afirmaciones, creas una nueva narrativa que se arraiga en tu conciencia. Para un mejor entendimiento de estas afirmaciones te dejaré en la descripción y primer comentario de este video un link para que puedas ver un capítulo que hemos dedicado a una serie de afirmaciones del nombre yo soy, y que puedes utilizar diariamente para crear tu nueva realidad. La repetición de afirmaciones positivas refuerza su impacto en tu conciencia. Neville y la metafísica Kahnemandas nos alientan a no solo decir estas afirmaciones, sino a sentir la verdad detrás de ellas. Al conectar emocionalmente con tus afirmaciones, aceleras el proceso de transformación. Imagina el proceso de yo soy como una herramienta para cambiar tu guión interno. En lugar de repetir patrones negativos, introduces afirmaciones positivas que gradualmente se arraigan en tu ser. Este cambio consciente en el lenguaje interno se convertirá en una fuerza motriz para eliminar las emociones negativas y abrir espacio para la positividad. Las enseñanzas de Neville Goddard y Connie Méndez se entrelazan con la ley de la atracción. Al afirmar conscientemente lo que deseas experimentar y al visualizarlo como si ya fuera una realidad presente, atraes esas experiencias hacia ti. Yo soy se convierte en una herramienta poderosa para alinear tu conciencia con tus aspiraciones. La metafísica nos guía hacia la comprensión de que tus emociones negativas a menudo están arraigadas en el pasado, en experiencias que has internalizado y que moldean tu percepción del presente. Liberarte del pasado es esencial para desbloquear tu potencial creativo y abrirte a nuevas posibilidades. Cada uno de nosotros lleva consigo una carga emocional del pasado, puede ser de esta vida o de vidas pasadas. Quizás de experiencias dolorosas, fracasos pasados o palabras que nos han definido de manera negativa. Debes reconocer que estas cargas no son nuestra sentencia de por vida, sino puntos de referencia que podemos reescribir a través de una nueva conciencia. La capacidad de creer para ver implica reescribir la narrativa de nuestro pasado. No se trata de negar o borrar las experiencias, sino de reinterpretarlas desde una perspectiva de poder y crecimiento. ¿Alguna vez te ha pasado que un acontecimiento en tu vida deja una huella, y muchas veces te preguntas por qué te sucedió eso, o no entendemos el porqué de ciertas cosas, pero luego de un tiempo encontramos sentido y un aprendizaje en ciertos acontecimientos? Recuerda que cada experiencia de la vida, positiva o aparentemente negativa, traen consigo una gran verdad y una oportunidad de transformar tu conciencia. Está en ti tener la capacidad de darnos cuenta de esa oportunidad y sacar el mejor provecho de cada experiencia y suceso de tu vida. Al cambiar tu interpretación, cambias la carga emocional asociada, liberándote de las cadenas del pasado y de emociones negativas. Exploremos un ejercicio práctico que nos permitan soltar las ataduras del pasado y abrazar un presente lleno de posibilidades. Acá te voy a dar la técnica para hacerlo y te recomiendo que luego vuelvas a esta sección del video para que lo repitas con calma a tu propio ritmo. Tómate un tiempo para reflexionar sobre eventos pasados que aún pueden afectarte emocionalmente. Escribe sobre ellos desde una nueva perspectiva, destacando los aprendizajes y el crecimiento que has experimentado. Este ejercicio te ayudará a cambiar la narrativa asociada con esas experiencias. ¿Cuántas veces te ha sucedido que luego de un acontecimiento, discusión o experiencia que desencadenó emociones negativas en ti, pensaste luego, debería haber respondido de tal forma, debía haber dicho esto, hubiera sido mejor no decir nada, etc.? ¿Qué tal si te digo que en nuestro campo cuántico o mundos espirituales aún tienes la oportunidad de reescribir el desenlace de ese acontecimiento? Y no es necesario tener una máquina del tiempo para viajar al pasado, recuerda, tu mente es creadora de realidades, creer y luego ver. Hagamos lo siguiente, siéntate cómodamente, no te acuestes, ya que debes estar relajado, pero consciente para este ejercicio. Una vez que te hayas sentado cómodamente con la espalda erguida, cierra tus ojos. Con tu mano derecha junta suavemente la punta de tus dedos pulgar, índice y medio.
Ahora toma 3 respiraciones profundas. Toma el aire por la nariz. Siente cómo invade todo tu cuerpo y recorre desde la nariz hasta los pulmones. Ahora bótalo lentamente por la boca. Deja que salga lentamente. Hazlo 3 veces. Renueva completamente el aire en tu interior. Ahora imagina una gran pantalla blanca. Y en ella proyecta la situación que quisieras reescribir. Recuerda cada detalle de esa situación. Cómo comenzó. Lo que sucedió. Lo que sentiste en ese momento. ¿Qué acciones tomaste? ¿Cómo terminó? Recuerda seguir respirando normal, pero suavemente. Cuando ya tengas la situación visualizada, te pido que ahora vuelvas a ver la pantalla completamente blanca. Esta vez en esa pantalla vas a ver cómo la situación es reescrita por ti, vas a transformar la forma en que respondiste a esa situación para que tenga el resultado que hubieras deseado. Tal vez no se pueda solucionar la situación, pero al actuar de manera proactiva sí puedes transformar la experiencia de cómo la viviste. Tal vez si estás reviviendo una discusión, puedes cambiar la forma en que respondiste y reaccionaste con la otra persona. Tal vez estás pensando en una enfermedad y puedes darte cuenta de que si impregnas esa situación con una energía de sanación, de salud y positividad, el desenlace de esa enfermedad es diferente. Quizás te enfrentas a la despedida de un ser querido que no pudiste decirle lo que deseabas. Y ahora estás reescribiendo esa escena y despidiéndote como hubieras querido. Cualquiera que sea esa situación que desencadenó emociones negativas, ahora tienes el poder de reescribirla en el mundo cuántico. Hazlo, visualízalo y más importante aún, siente el sentimiento de que esa experiencia se canaliza a través de las emociones y energías que tú estás imprimiendo en este momento. Una vez que hayas terminado de visualizar y sentir esa experiencia, dale gracias a Dios o al universo porque te abrieron la puerta a reescribirla de la manera en que tú deseas. Tu nueva experiencia ha abierto un nuevo nivel de energía para transformarse en tu interior. Ahora ten certeza de que esa experiencia ha sido reescrita y practica este ejercicio tantas veces como lo necesites, lo puedes hacer a diario o cada vez que ese sentimiento negativo regrese. Recuerda, para romper patrones del pasado, necesitas de un esfuerzo y requiere de constancia. Puede que una sola vez no sea suficiente, pero si eres perseverante, vas a lograrlo. Neville también nos recuerda que el perdón, tanto a los demás como a nosotros mismos, es una herramienta poderosa para liberarnos del pasado. Al perdonar, no estamos justificando las acciones, sino liberándonos del peso emocional que llevamos. Este acto de liberación nos coloca en el asiento del conductor de nuestra propia vida. El momento presente es donde ejercemos nuestro poder creativo. Liberarnos del pasado no significa olvidar, sino dejar de permitir que su sombra oscurezca el presente. El ahora es el punto de poder, y al vivir plenamente en el presente creamos un futuro transformado. El ejercicio que has practicado antes te invita a reescribir la narrativa de tus experiencias pasadas, abrazar el perdón y reconocer el poder transformador del momento presente. A medida que avanzamos, nos sumergimos en la idea de que somos los maestros de nuestra realidad, capaces de crear conscientemente la vida que deseamos. Debes ser consciente de ese poder en tu vida, es un gran poder. Para poder soltar, debes identificar las cadenas que te atan. Debes examinar cuáles son tus creencias limitantes, miedos arraigados y autopercepciones negativas. Al reconocer estas limitaciones autoimpuestas, das un gran paso hacia la liberación. Imagina por un momento que esas creencias y percepciones negativas las vas guardando en un bolso de equipaje. A lo largo de tu vida, vas poniendo y guardando más y más dentro de este equipaje. Después de cierto tiempo, ¿cómo crees tú que estará ese equipaje? ¿Será pesado? ¿Tendrá espacio para cosas nuevas y positivas? Se vuelve imposible de cargar, ¿cierto? Pesa tanto que no te deja moverte ni avanzar. Ahora imagina que en medio del camino de tu vida, te encuentras con una llama, y junto a ella hay un gran aviso que dice libere aquí su peso. A medida que vacías tu carga se consumen en las llamas, te sientes más ligero, dejas espacio para que nuevas enseñanzas lleguen, nuevas experiencias sucedan y estás abiertos a las posibilidades ilimitadas del futuro.
Libérate de ese peso que no deja que cosas nuevas y mejores lleguen a tu vida, haz espacio en tu equipaje para que de hoy en adelante solo se acumulen las mejores enseñanzas y energías positivas. A medida que sueltas las limitaciones autoimpuestas, celebras la libertad interior. Y comienzas a sentir la ligereza y la expansión que viene con el soltar. Cada carga liberada es un paso hacia la realización de tu potencial completo. Neville Goddard nos guía hacia la comprensión de que vivir en la fe es fundamental para el proceso de soltar y avanzar. La fe no se trata solo de creer en un resultado futuro, sino de confiar en el proceso y en tu capacidad para manifestar lo que deseas. La fe te libera del temor y te conecta con la fuerza creativa del universo en tu mente creadora. La verdadera magia de las enseñanzas de Neville Goddard radica en la transformación simultánea de tu mundo interior y exterior. Al cambiar tu autoimagen y conciencia, experimentas una metamorfosis completa en tus emociones y circunstancias externas. Descubriremos cómo este proceso de autotransformación te permite disolver las emociones negativas arraigadas. Con la ayuda de estas enseñanzas y ejercicios, te lleva a comprender que la verdadera transformación comienza en tu interior, en la conciencia, y se manifiesta en el mundo exterior. Estás aprendiendo cómo el cambio interno se manifiesta en experiencias tangibles y cómo cada uno de nosotros tiene el poder de moldear su realidad. Tu conciencia es la semilla de la transformación. Debes sembrar conscientemente semillas de pensamientos positivos y afirmaciones en tu mente. Como un jardinero cuida su jardín, cultivas tus creencias para cosechar una realidad transformada. La transformación interior implica ser conscientes de tus pensamientos, palabras y acciones. Neville nos guía hacia la creación consciente, donde reconocemos que cada pensamiento y palabra tiene el potencial de materializarse en nuestra experiencia. Con este entendimiento, te conviertes maestro de tu realidad. Tómate un momento para visualizar tu vida transformada. Cerrando los ojos, imagina claramente cómo sería esa realidad deseada. Y aún más importante, siente las emociones asociadas con ese escenario. Al visualizar de manera regular, programamos nuestra mente para atraer esas experiencias. La transformación interior se manifiesta en el mundo exterior. Recuerda que nuestro entorno refleja lo que hay en nuestra conciencia. Si deseas cambios externos, debes primero transformar tu mentalidad, reescribir las experiencias pasadas, soltar y avanzar. Al hacerlo, comienzas a ver cómo las circunstancias y personas se alinean con tu nueva realidad. Recuerda que eres arquitectos de tu destino. Al asumir la responsabilidad de lo que manifestamos, recuperamos el poder de dar forma a nuestras vidas. Dejamos de ser víctimas de circunstancias y nos convertimos en arquitectos conscientes de nuestra vida. A medida que tomamos la responsabilidad de nuestra creación, nos comprometemos a ser conscientes de nuestros pensamientos y a sembrar las semillas de la realidad que deseamos cosechar. Al aplicar la filosofía de Neville, despertamos a una nueva realidad emocional. Nos damos cuenta de que nuestras emociones y pensamientos no son simplemente respuestas a la realidad, sino creadores activos de ella. La conciencia se convierte en la brújula que guía nuestra experiencia y cada elección de pensamiento se convierte en un acto de creación. Aprendemos a creer para ver. Recuerda el significado del yo soy como una declaración de identidad que va más allá de las circunstancias externas. Neville nos recuerda que afirmar yo soy es declarar nuestra conexión con el poder creador del universo. Te conviertes en maestro de tu vida al reconocer que eres más grande que cualquier etiqueta autoimpuesta. La conclusión clave es que eres responsable de tu creación. Al comprender y aceptar este poder, dejas de ser espectador pasivo de tu vida y te convierte en creador activo. Cada pensamiento, cada palabra, se convierte en una afirmación de tu realidad futura. Este viaje de transformación no termina aquí, es un compromiso continuo contigo mismo. Al despertar a una nueva realidad emocional, te comprometes a ser consciente de tus pensamientos, a soltar las limitaciones autoimpuestas y a sembrar las semillas de la realidad que deseas experimentar. En la maravillosa travesía hacia una nueva realidad emocional, recuerda que cada día es una oportunidad para crear, para cambiar y para vivir desde un lugar de poder. En el viaje que has emprendido a través de las enseñanzas inspiradoras de Neville Goddard, hemos explorado la poderosa verdad de que nuestra realidad externa es un reflejo directo de nuestra realidad interna. Nos sumergimos en el arte de creer para ver, y ya no más en ver para creer, liberamos las ataduras del pasado,
practicamos el arte de soltar y abrazamos la transformación desde adentro hacia afuera. Si estas enseñanzas han sido útiles para ti, suscríbete al canal para seguir recibiendo contenido de valor y motivarnos a crear más contenido como este. Déjanos tu comentario sobre cuál de los aspectos que hemos aprendido hoy te resultó más enriquecedor y por favor comparte este video en tu Facebook y WhatsApp. También te invitamos a explorar en nuestro canal los videos relacionados que podrían cambiar tu vida permanentemente. Te dejo los enlaces en la descripción. Y por favor únete a nuestro canal de Telegram para compartir con esta comunidad que crece cada día más y nos apoyamos unos con otros. Te dejo el enlace más abajo. Recuerda, eres el arquitecto de tu destino. Que Dios y el universo te bendigan. Gracias.